No me apaguen la cámara todavía a ver cuando sacamos la asistencia, yo les aviso, listo. Nosotros habíamos planteado eh, el problema de la variación para un campo, ¿cierto? Entonces, este es el problema variacional para un campo, ¿sí o no? Bueno, muy bien, entonces lo que yo quiero hacer es que de alguna forma yo quisiera reordenar este término de acá y voy a mirar lo siguiente. Voy a tomar este término de acá, este término de acá. Let's consider the term. Entonces voy a considerar el término integral entre T1 y T2 sobre dt integral de 0 a L sobre dx de la derivada parcial de, esto sería la densidad lagrangiana, ¿cierto? Con respecto a la derivada parcial respecto a t del campo, ¿cierto? Por la derivada parcial de la variación del campo con respecto al tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es la metodología acá? Bueno, la metodología, yo le estoy enseñando acá más o menos cómo trabaja uno con campos, ¿cierto? Lo que yo quiero hacer es que yo quiero quitar esa derivada con respecto al tiempo, la quiero quitar de la variación y la quiero pasar para acá. Cuando yo hago esto, bueno, digamos ustedes, nosotros en el curso más o menos hicimos esto al principio. ¿Cómo es que hacíamos eso? Con integración por partes. Exactamente. Entonces esto se puede hacer por integración por partes, ¿sí o no? Muy bien. Entonces yo digo que la integral sobre dt entre t1 y t2, la integral entre 0 y L sobre dx de la derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto a la derivada con respecto al tiempo del campo por la derivada de la variación del campo con respecto al tiempo, esto es igual a. Para yo decir eso es igual a que, entonces yo primero voy a decir, listo, entonces yo voy a tratar esto como si fuera un diferencial de v y esto como si fuera u. Muy bien, o sea que esto cómo queda, queda u por v evaluado en los límites. Bueno, pero ojo que yo primero entonces tengo que escribir esto así. Pero esto como la integral de 0 a L sobre dx la integral entre t1 y t2 sobre t, ¿cierto? Entonces, em, acá entonces me quedaría la derivada parcial de la densidad lagrangiana, derivada parcial con respecto a la derivada parcial del tiempo del campo y acá la derivada de la variación del campo con respecto al tiempo. Listo, muy bien. Aquí entonces, y es donde yo digo, bueno, esto sería u. En esta integral temporal, esto es diferencial de v. Esto es u, ¿sí o no? Y acá entonces me va a quedar lo siguiente. Esto me va a quedar como u por v. Entonces me quedaría la derivada parcial de la densidad lagrangiana
¿Con respecto a quién? Esto sería con respecto a la derivada parcial temporal del campo phi que multiplica a la variación del campo, ¿cierto? Ojo que yo estoy integrando con respecto a quién, estoy integrando con respecto a el tiempo. Por lo tanto, la integral con respecto a x se me tiene que quedar ahí. Listo. Y esto lo evalúo, chicos, esto lo evalúo entre T1 y T2. Recuerden que la variación entre T1 y T2 da cero, ¿cierto? Porque digamos, una condición es que phi de x en T1 sea igual a phi de x en T2. Las mismas condiciones que manejamos para partículas. Muy bien. Menos la integral de 0 a L sobre dx, la integral entre T1 y T2 de t, ¿cierto? De la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto a la derivada temporal del campo, ¿cierto? Por la variación de phi, ¿sí o no? Entonces nosotros sabemos ya de acá que este término vale cero y por lo tanto esto nos da menos la integral entre T1 y T2 con respecto a t, la integral de 0 a L de t, y acá me queda la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto a la derivada parcial en el tiempo del campo por la variación, ¿cierto? Entonces digamos que ahí tenemos un término, ¿sí o no? Muy bien. Ahora vámonos para el otro término. Voy a ir para este término de acá. Este término de acá. Esos dos términos son relevantes, pero yo quiero quitar la derivada de ahí. Hay una derivada parcial que la quiero quitar para que la derivada parcial no quede actuando sobre la variación del campo, ¿cierto? Digamos, eso es lo que yo quiero hacer. Y después miraremos a ver si realmente entonces obtenemos nosotros una versión de campo para las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿cierto? Entonces, y así. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar a ver ese campo en qué dimensión está. Entonces, digamos, bueno, ese campo es una estructura matemática que va de R4 a R. Bueno, entonces, o ese campo va de R2 a R, pero ¿cómo está compuesto R2? Entonces, tenemos que mirar cómo está compuesto el espacio donde está definido el campo, ¿cierto? Porque ese campo muy posiblemente no va a ir nunca de R a R, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar para poder reconocer la necesidad de utilizar las transformaciones de Lorentz, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora entonces me voy a ir con este término. Listo. Now, let's look at the term. Vamos a mirar al término derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto a d sub x phi por la derivada parcial de la variación del campo con respecto a x, y obviamente acá yo tengo una integral entre t1 y t2, una integral de 0 a L de x de t. Listo. Bueno, muy bien. Entonces voy a mirar a este término. Entonces me queda este término de esta forma, me quedaría integral. Bueno, voy a colocar primero la integral en el tiempo acá.
Entonces, integral entre T1 y T2 de T integrar de 0 a L, ¿cierto? Esta es la integral de 0 a L. Esto sería de X, derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto a d sub x phi por la derivada parcial de la variación bueno, muy bien, entonces acá yo digo, listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer que este de acá sea diferencial de v, este de acá es u, y entonces me va a quedar esto como la derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto a d sub x phi, ¿sí o no? Por la variación evaluada entre 0 y L, que son los extremos en los que yo voy a hablar del campo. Ah, bueno, pues entonces aquí no nos podemos olvidar de nuevo que hay una integral en el tiempo entre T1 y T2 de dt. Bueno, cuando yo evalúo en los extremos, ya sabemos que esto da 0, menos la integral entre T1 y T2 dt, la integral entre 0 y L de la derivada con respecto a x, de la derivada parcial de la densidad lagrangiana, ¿cierto? Con respecto a d sub x phi por la variación del campo, lo que me da en últimas menos la integral entre T1 y T2 de T integral de 0 a L con respecto a X, acá me faltó el con respecto a X, ¿cierto? De la derivada con respecto a X, de la derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto a D sub X phi por la variación del campo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Digamos que una vez nosotros tenemos todas estas ecuaciones, las podemos congregar, ¿sí o no? Ahora sí, entonces acá, yo esta ecuación que tengo acá, yo creo que no la etiquetamos la clase anterior. Oiga, estas ecuaciones de campo, no etiquetamos ninguna, etiquetamos la 12 y ya. Esta es importante, etiquetémosla como la 13, ¿cierto? Esta de acá coloquémosle la 14. Listo, entonces, y etiquetemos esta ecuación de acá como la ecuación 15 y esta de acá como la ecuación 16 y decimos que reemplazamos 15 y 16 en 14. Now, we replace expression 15 and 16 in expression 14. Muy bien. Entonces por acá venimos, esto me queda como la integral entre T1 y T2, diferencial de T, integral de 0 a L de X, de la derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto al campo más la derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto
a la derivada temporal del campo por la derivada con respecto al tiempo. Bueno, realmente esto aquí, digamos que notacionalmente se debería describir con toda rigurosidad, se debería escribir es así. Podría ser una derivada total. Listo. Bien. Entonces, venga, organicemos un poquito la notación. Podría ser una derivada total. Derivada total, ¿cierto? Aquí ya la tenemos como derivada total, pero acá esta la tengo como derivada parcial también, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces ahora sí, esta de acá me debería quedar como la derivada total con respecto al tiempo más la derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto a d sub x phi por la derivada con respecto a x de la variación del campo evaluada en x, t. Esto es igual a quién. Bueno, entonces ya como reemplazamos las expresiones 15 y 16, entonces hacemos lo siguiente. Voy a reemplazar 15 y 16. Listo, entonces me queda integral entre t1 y t2 diferencial de t, ¿cierto? Integral entre 0 y L, derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto a phi. Aquí me quedaría entonces menos la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto a la derivada temporal del campo, menos la derivada con respecto a x de la derivada parcial de la densidad lagrangiana, ¿cierto? Con respecto a la posición. Todo esto actuando sobre la variación de phi. Bueno, eso ya es otra, esto es de otro cantar. Y por el principio de mínima acción, esto tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Entonces, de acá nosotros podemos esgrimir que este término de acá debe ser igual a cero. Nosotros, de alguna forma, hemos llegado a la ecuación de Euler-Lagrange para los campos, sino que está escrita de una forma algo ordinaria, pues, ¿cierto? Entonces, pero yo puedo decir que arriving at arriving at derivada parcial con respecto a phi menos la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto a la derivada temporal del campo menos la derivada con respecto a la posición de la derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto a la derivada posicional del campo, igual a cero.
Yo voy a evitar decir en este momento, porque esto me hace sentir como un poco raro, voy a evitar decir en este momento que esto es una ecuación de Euler-Lagrange para un campo, hasta que yo no, digamos, acuerde con ustedes una convención para trabajar esto. Listo. Entonces, si yo tuviera el caso de tres dimensiones, ¿sí o no? Que digamos, eso no lo vamos a hacer acá en el curso, ustedes lo pueden hacer, pero o sea, hacer esto en tres dimensiones acá sería uno como escalar el Monte Everest con los dientes, pues, ¿sí o no? Entonces, pero lo que sí podemos hacer es que podemos considerar esto. Considering, if we consider an action es como función de quién. Entonces, como función de un campo que pueda depender o funcional de un campo de x1, vamos a hacerlo general, x1, x2, x3 y t, then yo tengo que la variación de la acción que depende del campo evaluado en estas coordenadas, esto sería igual a la integral entre t1 y t2 con respecto a t, la integral entre 0 y Lx de x, la integral entre 0 y Ly de y, la integral entre 0 y Lz de z, ¿cierto? De la densidad, ponle cuidado a esto, esta es la densidad, sería la densidad lagrangiana que va a depender de quién. Esto es una función del campo, de la derivada con respecto a x del campo, con respecto a y del campo, con respecto a z del campo y con respecto a t del campo, ¿cierto? Ahora, lo relevante e importante, permítanme, yo etiqueto esta ecuación de acá como la ecuación 17 antes de que se me pase. Lo importante y relevante de aplicar el marco relativista es poder tratar en un marco conjunto todos estos términos que tenemos acá. Listo. Por eso las transformaciones de Lorentz son muy importantes. Einstein, lo que realmente la implicación más importante de la teoría de Einstein, de la teoría especial de la relatividad de Einstein, es que el tiempo y el espacio ya no se deberían ver como dos contextos aparte. El tiempo y el espacio se tienen que manejar de manera conjunta, en un enfoque relativista, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para saber si un sistema, digamos, obedece un marco relativista o no obedece un marco relativista? Cuando yo veo que el tiempo y el espacio están tratados de una forma mancomunada, entonces yo veo que eso tiene, posiblemente eso va a ser invariante ante las transformaciones de Lorentz. Ya vamos a ver intuitivamente cómo se ve eso en las ecuaciones que nosotros siempre hemos trabajado pues toda la vida de físicos, etcétera, ¿cierto? Entonces, como para esto, ¿cómo quedaría la ecuación de Lagrange? Entonces, yo voy a colocar acá, the equation of motion for the fields is then given by. Entonces, la ecuación de movimiento para los campos chicos quedaría de esta forma, dale cuidado. Entonces, me va a quedar así. Me va a quedar derivada parcial del campo, perdón, de la densidad lagrangiana con respecto al campo menos la derivada con respecto a x1 de la derivada
parcial de la densidad lagrangiana con respecto a la derivada parcial del campo en dirección x1, ¿cierto? Menos la derivada con respecto a x2 de la derivada parcial del lagrangiano, de la densidad lagrangiana con respecto a d sub x2 phi, menos la derivada con respecto a x3 de la derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto a d sub x3 phi, menos la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto a la derivada temporal, y esto es igual a cero, ¿cierto? Muy bien, a mí de alguna forma bien me valdría yo ver una cosa, a ver si yo puedo condensar un poquito esto acá moviendo este signo. Yo viendo este esquema que les acabo de mostrar, este esquema matemático, chicos, a mí se me viene a la mente la posibilidad de que se puedan tratar las derivadas espaciales y la derivada temporal en un marco correspondiente, ¿sí o no? Entonces, obviamente, el señor von Einstein hizo eso. Porque la teoría general de la relatividad es, de hecho, es un marco relativista para un campo, ¿sí o no? Eso es simplemente que ese campo cumple unas propiedades geométricas particulares, ¿cierto? Es la curvatura del espacio-tiempo. Entonces, por lo tanto, no estamos hablando de espacio-tiempo sobre una superficie plana, como es la teoría especial de la relatividad, sino que estamos hablando del espacio-tiempo en una superficie curva. Realmente la teoría general de la relatividad simplemente es un caso particular de una geometría diferencial, ¿sí o no? Por eso hay muchas personas que decían, no, eso no es física, sino que es matemáticas, ¿cierto? Mm, pues la verdad es que sí y es que no, es las dos cosas, ¿cierto? Porque nosotros estamos describiendo efectos que podemos observar, ¿cierto? Como por ejemplo, si yo fuera el sol, que estoy muy cerquita de ser el sol según mi hermana, ¿cierto? Por cabezón. Entonces, si yo fuera el sol y por aquí atrás hubiera como un rayo de luz, según Albert Einstein, lo masivo del Sol, en este caso mi cabeza, haría que el espacio-tiempo alrededor se curve. Y por lo tanto la luz se curvaría y yo podría ver perfectamente una estrella que está detrás del Sol en alguna época del año, ¿cierto? Entonces, eso es perfectamente verificable. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de que el espacio-tiempo, ojo, el espacio-tiempo tiene una consecuencia claramente física. La curvatura del espacio-tiempo tiene una consecuencia claramente física, ¿cierto? O sea que es física y es una física que se formula desde una perspectiva de geometría diferencial. Entonces, digamos que en eso nadie está en desacuerdo. Ahora, vamos a mirar un poco el campo. ¿Qué es lo que hace el campo phi? ¿Cierto? Entonces, the field phi, ¿cierto? The field phi, entonces es una transformación de R4 a R, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que es el campo. En estos días, en la clase de topología, yo estaba conversando con los chicos que ahí estaba Darwin sobre la métrica del espacio-tiempo, ¿cierto? ¿Es una métrica euclidiana? No, no es euclidiana, ¿cierto? Se puede convertir en una métrica euclidiana, sí se puede convertir en una métrica euclidiana, pero digamos que el tiempo
sufre digamos, sufre una ligera distorsión el concepto de tiempo, ¿cierto? Pero se puede convertir en una métrica euclidiana, ya vamos a ver. Entonces el campo phi, básicamente, que es un mapa entre R4 y R. ¿Eso qué significa? Eso significa esto. Yo tengo un espacio, por acá tengo este espacio que va a estar definido de esta forma. Un espacio por acá, esto está definido como X3, esto como X1. Lo voy a trabajar así para que, digamos, en este momento vamos a acordar una convención para trabajar el espacio-tiempo. X3, X1 y X2. Y resulta que en esta dirección voy a trabajar T. Yo no puedo sumar cosas que no tengan las mismas unidades, ¿cierto? Para yo poder sumar A con B, A tiene que estar en metros y B también en metros. Yo puedo sumar A si está en metros y B en metros cuadrados, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer es que vamos a acordar que cuando hagamos referencia al tiempo, vamos a hacer referencia al tiempo de esta forma, a C por T. ¿Listo? ¿Y C por T es qué? C por T es la distancia, es una distancia que viaja la luz en un tiempo T. ¿Sí o no? Digamos que eso es más o menos como claro ahí. Entonces, el campo, el campo es una función escalar que para cada punto de estos, es decir, para cada coordenada, acá, ¿esta qué coordenada sería? Esta sería la coordenada x3, x1, x2. Para cada una de estas coordenadas y un valor particular de t, entonces yo voy a obtener un número que en este caso pues es un real. ¿Será que en todos los casos que nosotros trabajamos ese campo es un real o no? ¿Usted qué dice, Cristian? Que ya conoce el tema. No, porque bueno, existen campos que son complejos valuados, ¿no? Escalares. Exactamente. O sea, por ejemplo, un espinor podría ser un campo que va de R4 a C, siendo C los complejos, ¿sí o no? Entonces, eso es perfectamente posible, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, em, acá yo tendría phi de x1, x2, x3, c por t. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a mirar un poquito cómo es la estructura del espacio-tiempo. Entonces, structure of space-time. Los físicos de la materia condensada que piensan que uno no tiene que saber relatividad para poder ser físico de la materia condensada son muy improductivos, porque casi que todo en este momento en física de la materia condensada, todas las preguntas abiertas importantes están relacionadas con el espacio-tiempo, porque están relacionadas con grados de libertad espinoriales y los grados de libertad espinoriales los describe la ecuación de Dirac. Y la ecuación de Dirac es una ecuación que satisface las transformaciones de Lorentz. Ya vamos a ver eso en esta estructura. Entonces, estructura del espacio-tiempo, structure of space-time, ¿cierto? Entonces, acá la estructura del espacio-tiempo, yo voy a tener lo siguiente. Tengo, por ejemplo, puedo definir una derivada de sub mu que sea derivada con respecto al tiempo, coma gradiente, por ejemplo. ¿Sí o no? Se llama la cuadriderivada. Entonces, yo puedo decir que esto sería como la derivada con respecto a t, coma, derivada con respecto a x, coma, con respecto a y, coma, con respecto a z. Ojo, chicos, que esto es una convención. Para que no me digan, usted escogió eso al revés. No, eso es una convención. Uno puede escogerlo como quiera, ¿cierto? Entonces, siempre y cuando uno siempre durante el cálculo respete la convención, ¿cierto? Entonces, no es que uno diga, no, yo escogí la convención que utiliza Juan David y Edilson pasó por ahí, yo lo vi en la ventana y más bien cambié de convención porque me dio susto. No, o sea, tiene que mantener la convención durante todo el cálculo,
¿cierto? Si va a trabajar con la convención que utiliza Edilson, que es la que utiliza alguien que creó a alguien, mantenga esa convención. Y si es la convención que utiliza Juan David, que es la que creó a alguien que utiliza a alguien, que posiblemente es la que utilizaba Schwinger, entonces mantenga la convención, ¿cierto? Entonces, ahora voy a decir de supermu, ¿cierto? Entonces acá yo voy a definir de supermu de esta forma como la derivada con respecto al tiempo. Le voy a cambiar de signo a este acá. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Quedaría dt menos dx menos dy menos dz, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ah, bueno, entonces, ¿cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría, por ejemplo, si yo quisiera escribir d sub mu, d super mu? O ustedes pueden cambiar esto, en cualquier momento lo pueden cambiar, eso no importa, ya les voy a mostrar cómo lo cambian, ¿cierto? Entonces, yo voy a escribir esto como un producto en el espacio cuadrivectorial de esta forma. Dt gradiente, dt menos gradiente. ¿Y esto cómo me va a dar acá? Esto es como un producto punto, pero en el espacio cuadrivectorial. O sea que esto me va a dar segunda derivada con respecto al tiempo menos, ¿cierto? Menos el laplaciano. ¿Eso les parece algo, no? D'Alembertiano, ¿no? El Operador D'Alembertiano. D'Alembertiano. Exactamente. Más sin embargo, yo estoy trabajando en unidades donde C es igual a uno. ¿Cómo se llaman unidades? Naturales. Las unidades naturales. ¿Qué es lo que típicamente se hace? Bueno, entonces pongan la atención. Acá, como yo les expliqué con claridad, nosotros no podemos sumar peras con naranjas, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a considerar la variable temporal en un marco espacial, ¿cierto? Entonces, típicamente lo que se hace acá es que se hace esto. Se considera esta derivada cuadrivectorial como la derivada con respecto a c por t, coma gradiente. Ya en este caso, este y este tienen las mismas unidades. Bueno, ahí también las tenías y uno está trabajando en unidades naturales, ¿cierto? Entonces, acá derivada, ¿cierto? Con respecto a c por t, coma menos gradiente. Entonces ahí tienen las mismas unidades. En este caso particular, entonces yo voy a escribir acá for c different than 1, we have, para c diferente de 1, entonces nosotros ¿qué tenemos? Tenemos que d sub mu, d super mu, entonces esto sería igual a derivada con respecto a c por t, coma gradiente, por la derivada con respecto a c por t, coma menos gradiente. Esto no es un producto punto, ¿cierto? Eso suena más ordinario que decir que lo otro es una ecuación de Euler-Lagrange, ¿cierto? No es un producto punto, eso se llama un producto interior en un espacio particular y cada espacio tiene su norma y si son espacios normados, entonces tendrán una definición de producto interior, ¿cierto? Sino que los espacios euclidios, su producto interior se llama producto punto, particularmente, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo me queda? Esto me va a quedar acá como 1/c² derivada segunda menos el laplaciano. Este ya es como el D'Alembertiano que ustedes conocen de toda la vida, ¿sí? Muy bien. Métrica, voy a colocar acá título. Entonces, metric in a four vector Minkowski space. ¿Cómo quedaría esa métrica? Entonces, vamos a ver. Esta métrica, esto es un poquito complicado de entender,
¿sí o no? Entonces vamos a mirar una cosa. Yo tengo x sub mu, ¿cierto? Yo voy a definir x sub mu como un vector con componentes x1, x2, x3 y c por t, ¿cierto? Y voy a definir x super mu como un vector con componentes x1, x2, x3 y menos c por t. Ahora, el producto interior de inner product is given by. Entonces, el producto interior lo puedo escribir de esta forma. X sub mu, X super mu igual a, entonces esto sería X1, X2, X3, CT, ¿cierto? Y acá, bueno, aquí cambié de métrica, aquí cambié de convención, de hecho. Aquí estoy utilizando aquí estoy utilizando una convención diferente, venga, sino que esa es la mala costumbre de cuando uno ya lleva mucho tiempo haciendo eso, uno puede cambiar de convención, pero cuando uno está comenzando no puede cambiar de convención porque enreda. Listo, entonces me va para no enredarlos, no cambiemos de convención, utilicemos la misma convención de ahora. Entonces, esta sería C por T, coma X1, X2, X3, ¿cierto? Y acá, entonces esto sería X super mu, entonces esto sería C por T, coma menos X1, coma menos X2, menos X3. ¿Cierto? Muy bien. Ojo, Darwin, esta convención es diferente a la que yo utilicé el día de superconductividad. La convención que utilicé la superconductividad al revés, la que estaba utilizando ahora. Entonces, ahí, y yo nunca pienso qué convención utilizar, yo me arranco a calcular y ya. Uno ya después, o sea, si uno lleva haciendo esto muchos años, eso ya le sale a uno como más natural, ¿cierto? Entonces, pero pues por el momento que estamos dando un curso de mecánica teórica, y aunque este curso de mecánica teórica va un poquito más allá de lo que uno ve en mecánica clásica, en el pregrado, pero pues igual mantengamos la cordura un poquito. Entonces esto me queda C por T, coma menos X1, coma menos X2, menos X3. Esto me va a quedar acá como C por T al cuadrado, menos X1 cuadrado, menos X2 cuadrado, menos X3 cuadrado. Son una norma euclidiana. ¿Saben a mí por qué me gusta la otra convención? Para poder definir una norma euclidiana a partir de esta norma de Minkowski, ¿cierto? Entonces voy a utilizar la otra convención, que realmente es la misma vaina, ¿cierto? Es absolutamente igual. Entonces, vamos a colocar acá another convention. Esto no es un curso de teoría especial de la relatividad, pero si fuera un curso, tendría que enseñarles cómo subir un índice y cómo bajarlo, ¿sí o no? Entonces, eso también tiene que ver mucho con cambiar de convención. Pero bueno, ya después miraremos el bus de Lorentz. La próxima semana miraremos bus de Lorentz, transformaciones de Lorentz de ángulos complejos, etcétera. Y hay más o menos ve uno alguna vaina así. Pero no con mucho detalle, porque como les digo, esa no es la idea de este curso. Entonces yo voy a colocar acá otra variable, con una variable que se llama z sub mu. Yo la defino de esta forma. El z sub mu como x1, x2, x3, c por t y z super mu como x1, x2, x3, coma, menos c por t. Y les voy a explicar qué es una matriz métrica y cuál es la diferencia entre una matriz métrica para esta convención y para la otra, ¿cierto? Entonces, y esa matriz porque es importante, ¿sí o no? Bueno, entonces yo me imagino que Cristian Alexis ya debe haber visto esto con Edison en algún momento, ¿sí o no? Z sub mu, Z super mu, entonces quedaría como x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 al cuadrado menos c
al cuadrado por t al cuadrado. Esto es un Minkowski norm, ¿sí o no? Y una norma no es otra cosa que una métrica. Eso es lo que es una norma, ¿cierto? Es una métrica, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar esto en una norma euclidiana? Entonces, para cuidado. Esto se llama Vic rotation. ¿Ya ha visto esto, Cristian? Sí, lo he leído por ahí, pero no a detalle, lo del teorema de Vic. Bueno, el teorema de Vic es otra cosa. El teorema de Vic es para ustedes acoplar propagadores. La rotación de Vic es para usted convertir el tiempo, crea como un tiempo propio en un tiempo imaginario, ¿cierto? Entonces usted convierte el tiempo propio en un tiempo imaginario haciendo esto. Usted dice que t, entonces ahora es i por tau, ¿sí o no? Si t fuera i por tau, Cristian, entonces eso significa que z sub mu, z super mu es x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado menos i cuadrado c cuadrado tau al cuadrado, ¿sí o no? O sea, que esto queda como x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado más c cuadrado tau al cuadrado. Y ese c cuadrado tau al cuadrado yo lo llamo x4, o sea que esto es x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado más x4 cuadrado. Esto es una norma euclidiana, ¿cierto? Sí, profesor, algo similar había visto, pero bueno, es diferente, ¿no? Que era cuando en un ángulo complejo, o sea, uno rota el plano en un ángulo complejo con un tiempo imaginario, ¿no? También. Y se Sí, obtienen los mismos exactamente. De usos. hecho, nosotros la semana entrante, que vamos a ver algunos ejercicios de la teoría de campos. Uno, digamos, teoría de campos comienza básicamente hablando de simetrías, ¿cierto? Entonces, y la simetría más importante que debe satisfacer un campo, si nosotros hablamos de partículas, es el bus de Lorentz, ¿sí? Entonces, ahora, ahí entonces ustedes tienen que demostrar, por ejemplo, que tal transformación representa una transformación de Lorentz, por ejemplo. Y hay transformaciones de Lorentz que son hiperbólicas, ¿sí o no? La transformación de Lorentz hiperbólica es una transformación que corresponde perfectamente bien con un beta igual, ya les voy a explicar qué es esto, a uno sobre la raíz de uno menos b cuadrado sobre c cuadrado, perdón, beta no, un gamma, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué pasa, Cristian Alexis, si usted tiene, por ejemplo, una matriz de rotación? Entonces, si la matriz de rotación R, por ejemplo, voy a trabajar en R2, pero recuerden que esto en R4, pues es simplemente se extiende fácilmente, ¿cierto? Usted está rotando en el plano X, Y, X, Z, bueno, lo que sea, ¿cierto? Y si está rotando en varios planos, pues utiliza las rotaciones de Euler y ya. Entonces, esto es coseno de teta, seno de teta menos seno de teta, coseno de teta. Les cuento que este problema va a salir en mi parcial de matemáticas 1 el miércoles, el problema de la rotación. Breve, uno simplemente demostrar que estas ecuaciones son ecuaciones de rotación. X' igual a X cos teta más Y sin teta y Y' igual a menos X sin teta más Y cos teta. O sea, de hecho, eso a mí me lo preguntaron antes de llegar a Matemáticas 1, me preguntaron en el colegio, un examen del colegio. Entonces, no creo que esto sea tan trágico como lo pintan. Sí o no, bueno, lo que pone esta vaina acá, uno A y uno B. Resulta que a lo que hace referencia Cristian Alexis es lo siguiente.
yo podría coger y decir lo siguiente. Yo puedo coger y decir que R de I teta, entonces sería ¿quién? Sería coseno de I teta, seno de I teta, menos seno de I teta, y coseno de I teta, uno como que haga vaina, ¿cierto? Entonces esa es una nueva para uno. No lo lee por primera vez, ¿cierto? Entonces acá, pues por definición sería nueva si no lo lee por primera vez, sí o no, tan pendejo. Entonces, aquí me queda coseno de I teta. Esto queda como E a la I por I teta más E a la menos I por I teta, dividido entre 2, o sea que esto queda E, y al cuadrado es menos 1, esto es E a la menos teta más E a la teta sobre 2, o sea que esto me queda como el coseno hiperbólico de teta, ¿cierto? Vamos con esta otra. Entonces, seno de I teta, ¿sí o no? Quedaría como E a la I teta menos E a la menos I por I teta sobre 2I, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo queda esta vuelta? Esto me queda como E a la menos teta menos E a la teta sobre 2I. Si yo subo el I, esto me cambia de signo, pasa como menos I, o sea que puedo hacer esto. Entonces, E a la teta menos E a la menos teta sobre 2, o sea que esto queda como I seno hiperbólico de teta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, realmente ¿yo por qué estoy haciendo esto? Porque eso lo que dice Cristian Alexis, eso es un ejercicio que yo lo he visto en casi todos los malditos exámenes de admisión del mundo, ¿sí o no? Entonces, cuando hacen examen de admisión por entrar a un doctorado y le preguntan relatividad, siempre este ejercicio. Yo lo he visto en todos los exámenes que he visto, que es la transformación de Lorentz en forma hiperbólica, ¿sí o no? Porque eso es tan importante. Toda persona que trabaja con agujeros negros o con relatividad general siempre trabaja con representación hiperbólica en el espacio de coordenadas en donde está mirando el espacio-tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría esta transformación R y teta? Esto me va a quedar como coseno hiperbólico de teta. Aquí me va a quedar como I seno hiperbólico de teta. Esto sería menos I seno hiperbólico de teta. Y acá me quedaría como coseno hiperbólico de teta. ¿Cierto? Ahora, ¿será que esta es una transformación unitaria o no? Pues miremos de una vez. Determinante de R de I teta. Esto da coseno hiperbólico al cuadrado de teta y por I. ¿Cuánto es I por I? I por menos I es 1. O sea que me queda menos seno hiperbólico al cuadrado de teta, ¿cierto? Y esta vaina es 1. Con coseno y seno es coseno cuadrado más seno cuadrado y con seno hiperbólico y coseno hiperbólico es coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado. Listo. Ya la próxima semana entonces vamos a ver cómo funciona esta transformación, ¿cierto? La transformación hiperbólica de Lorentz. Lo que a mí me interesaba es que ustedes pudieran ver que cuando yo hago esta transformación de tiempo acá, entonces yo obtengo una norma euclidiana, ¿cierto? Eso es todo, ¿sí o no? Muy bien. Porque en este momento lo que estamos haciendo, chicos, es que estamos inspeccionando la estructura del espacio-tiempo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, así, de esta forma, yo puedo decir lo siguiente: now, we can claim
Nosotros podemos argumentar que D sub mu, D super mu, estoy utilizando esta nueva convención, la de Z, por favor. Yo voy a subir este video ahora de una. Voy a tratar de desatrasar de los videos de este curso el fin de semana para que queden reportados. Y obviamente para la certificación necesito enviar esos videos. Entonces, esto me quedaría la segunda derivada con respecto a x1 más la segunda derivada con respecto a x2 más la segunda derivada con respecto a x3, ¿cierto? Más la segunda derivada con respecto a x4. Pero nosotros sabemos quién es x4. X4 entonces es lo siguiente. Entonces esto sería segunda derivada con respecto a x1 más la segunda derivada con respecto a x2 más la segunda derivada con respecto a x3 más la segunda derivada, ¿cierto? Con respecto a y por t, ¿cierto? Pero nosotros recuerden que hemos dicho que esto es y c por t. Esto va a ser muy importante en las actividades de la próxima semana, donde vamos a verificar, le dicen a uno, verifique que esta transformación de Lorentz cumple con tal vaina, ¿sí o no? Entonces, eso va a ser importante ahí, tener en cuenta esto. Entonces, esto como me queda segunda con respecto a x1 más segunda con respecto a x2 más segunda con respecto a x3 menos uno sobre c al cuadrado, segunda con respecto a t, esto es igual al D'Alembertiano, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces de acá yo puedo hacer la siguiente pregunta. Entonces, question. Pregunta importante. Pregunta importante, chicos. Is the wave equation Laplacian of psi of rt minus 1 over c squared, second derivative of psi with respect to rt with respect to t equal to f of rt Lorentz invariant. Será esa ecuación invariante ante la transformación de Lorentz. No vea que no hemos visto transformaciones de Lorentz, pero lo que me enseña, lo que vi de la estructura del espacio-tiempo es que esa ecuación tiene la estructura del espacio-tiempo, ¿sí o no? Esa ecuación que tengo ahí tiene la estructura del espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque resulta que el tiempo y el espacio están tratados de la misma forma. Hay una derivada parcial segunda con respecto al tiempo y una derivada parcial segunda con respecto al espacio. Entonces, el tratamiento del espacio-tiempo es ecuánime. Así es como yo me doy cuenta si una ecuación es invariante ante la transformación de Lorentz o no. Otra pregunta, preguntemos por ejemplo, question. Is the Schrödinger equation IH barra derivada de psi de RT con respecto a t igual a menos h barra al cuadrado sobre 2m Laplaciano de psi
drt más vdr. Si drt, Lorentz invariant. Oscar, ¿usted qué dice? Que no, profe. Naturalmente que no, porque acá tengo la primera derivada con respecto al tiempo y acá tengo la segunda derivada con respecto al espacio. ¿Qué fue lo que hizo Dirac? Ahora más tarde les envío el paper de Dirac. Lo que hizo Dirac fue que él dijo, pues, hombre, la única forma en la que yo veo para hacer esta vaina es esta. Entonces, Paul Adrien Dirac. Esa berraca ecuación aparece hasta en el Padre Nuestro. O sea, yo diría que para mí la ecuación más importante que ha escrito un ser humano es la ecuación de Dirac. La ecuación de Dirac tiene la capacidad de explicar casi cualquier cosa que tenga que ver con materia, porque es para fermiones, ¿sí o no? Entonces ya, digamos, los espinores de Weyl, la ecuación de Klein-Gordon que va a trabajar Christian, es otra cosa, ¿cierto? Pero para materia, esta ecuación explica muchas cosas, ¿sí o no? Entonces, Paul Dirac dijo, pues yo, por ejemplo, propongo lo siguiente, que la energía no la escribamos como la pensó Schrödinger, sino que yo la energía la voy a escribir como P por C al cuadrado más M sub 0 C al cuadrado, ¿cierto? Pero resulta que este man dijo, pero resulta que es que este man es un operador. ¿Cómo hago yo para sacar la raíz cuadrada de un operador? Entonces, he ahí el pequeño problema, ¿cierto? Entonces, Paul Dirac dijo, ah, bueno, la única forma en la que eso puede ser posible es esta. Si yo encuentro, let's, let's try variables alpha, j, and beta such that p squared c squared plus m sub 0 squared c to the power of 4 is a perfect square. Y ahí es donde uno dice, gracias Dios porque Clifford había nacido ya, si no, bailas. Entonces resulta que para que esto sea un cuadrado perfecto, Dirac descubrió lo siguiente, que esto se podía escribir como este término, como alfa 1 P1 más alfa 2 P2 más alfa 3 P3 más aquí beta M sub 0 C al cuadrado todo al cuadrado. Eso es lo que descubrió Dirac, pero más sin embargo hay algo particularmente interesante de esta vaina acá, que yo no sé si de pronto Christian lo habrá discutido en los seminarios con Edilson, si no me imagino que en su curso de mecánica cuántica 2 lo discutirá con mucha profundidad y es esta. Resulta que estas condenadas matrices, estas condenadas números, alfa 1, alfa 2, alfa 3 y beta, tienen que ser la dimensión más pequeña que hacen que la parte derecha de la ecuación satisfaga la parte izquierda. Son 4x4 matrices. And they satisfy Clifford algebra. Entonces, la solución a que esto no es Lorentz invariant
que uno tener una teoría, chicos, que no sea invariante entre la transformación de Lorentz, eso es apocalíptico, ¿sí o no? Entonces, es una vaina muy complicada, porque básicamente que no cumplen con un principio que les voy a anunciar a continuación, con ese principio va a terminar, ¿cierto? Y ese es un principio muy importante. Entonces, bueno, listo. Entonces, ¿qué sucede? Muy bien. Eh, metric. Metric, G sub mu no. Listo. Esta, esta métrica que yo voy a escribir a continuación también hace parte de la estructura del espacio-tiempo. Entonces, G sub mu no. Vamos a mirar una cosa. Voy a coger esto así. Esto es menos 1, 1, 1, 1. También la puedo coger como 1, 1, 1, menos 1. Obviamente, ustedes saben que el orden en el que uno escoja las filas de una matriz, pues no importa, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo decido calcular lo siguiente? Yo quisiera calcular X transpuesta por G por X. ¿Cierto? Quisiera saber cuánto da esto. Esto en términos de la notación, yo se lo estoy escribiendo así a Darwin porque Darwin odia ese maldito mu y ese nu, ¿cierto? Entonces, pero en estos términos, yo debería escribir esto así como X super mu G sub mu nu X sub nu. ¿Por qué? Póngale cuidado. Vea, Darwin, el mu y el nu simplemente son índices. ¿Sí o no? Eso es todo. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, escribir esto, yo quisiera escribir una matriz C que sea A por B, y yo digo, deme por favor el término IJ de la matriz C. ¿Cómo se calcula esto? Esto se calcula con la sumatoria sobre M, vale, cuidado, de los elementos matriciales de A por los elementos matriciales de B. ¿Pero qué elementos? Vale, cuidado, chicos. El primer elemento de acá tiene que ser el primero de A. Y el segundo elemento de acá tiene que ser el segundo elemento de B. Y sumamos sobre M. ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo quisiera hallar el elemento 2, 3 de la matriz C y sumo desde M igual a 1 hasta 4, porque son matrices 4 por 4, pónganle que son matrices cuadradas. Si no matrices cuadradas hay que hacer otra cosa. Entonces yo digo, esto sería la suma desde M igual a 1 hasta 4 de A sub 2M por B sub M2. Ya que esto me queda como A sub 2 1 por B sub 1 2. Ah, perdón, metí la pata, esto sería un 3. Más A sub 2 2 por B sub 2 3 más A sub 2 3 por B sub 3, perdón, sí, sub 3 3 más A sub 2 4 por B sub 4 3, ¿cierto? Eso simplemente son índices. ¿Por qué yo escribo esto de esta forma, chicos? Yo lo escribo de esta forma. Yo estoy representando el vector con el índice arriba como el transpuesto. ¿Qué hago yo para coger y bajar ese índice? Pues el transpuesto lo tengo que multiplicar por una métrica, ¿cierto? Para que quede como un vector columna. Eso es básicamente lo que hace uno. Cuando uno coge y baja el índice, simplemente está haciendo una operación que coja un vector fila y lo convierte en un vector columna.
Hay operaciones que hacen eso, ¿cierto? Entonces, o sea que este es simplemente un vector fila, o eso es un row vector. Esto es column vector. Y esto es matrix. ¿Sí o no? Entonces voy a revisar ahí tantico. Voy a revisar ahí tantico de rapidez lo siguiente. Listo. Voy a revisar cuánto vale X super mu que sub mu nu, ¿cierto? X sub mu. Entonces voy a colocar acá. X1, X2, X3, ¿cierto? Y acá, bueno, esperen un segundo, yo miro bien la convención. Esperen, yo pienso una cosa. Eh, Listo. Entonces, si utilizo esa que hay ahí arriba, esto me quedaría así. Esto me quedaría como menos 1, 1, 1, 1. Esto sería CT, X1, X2, X3. Vamos a ver cómo queda esto y yo lo multiplico así. Entonces, esto me quedaría como menos 1. Bueno, escribo acá, esto es C por T, X1, X2, X3. Y acá esto me queda como el vector fila, vector columna, menos 1 por CT es menos C por T. Esto me quedaría X1, X2, X3 y esto simplemente es un producto punto. Es un vector fila por un vector columna y esto me quedaría como menos C cuadrado T cuadrado más X1 cuadrado más X2 cuadrado más X3 cuadrado. Eso significa que lo que hace esa matriz, esa métrica ahí, es que realmente de ahí nosotros podemos obtener este tipo de representación que yo tengo acá, simplemente que le cambié la convención, ¿cierto? Más esta representación que yo tengo acá. Listo. Bueno, muy bien. Para terminar, entonces vamos a mirar la última parte que a nosotros nos importa de la estructura del espacio-tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Entonces, General Principle of General Covariance. Esta es la razón por la que todo el mundo que estudie física tiene que saber relatividad, el principio de covarianza general. Entonces, el principio de covarianza general dice que the physics is independent of the choice of coordinate system of the observer. Eso es lo que dice el principio de covarianza general. Ya, ¿cierto? Entonces, la física es independiente de la selección de coordenadas del observador, ¿cierto? No más.
Eh, dicho esto, dicho esto, entonces yo puedo considerar, let's consider the following scenario. Yo quiero considerar un observador en este sistema de referencia. En el sistema X3, X1, este es X2 y quiero considerar otro observador que se está moviendo a velocidad constante. Eso es muy importante porque la teoría especial de la relatividad entonces trata con observadores inerciales, o sea que se pueden estar moviendo pero que no se están acelerando, ¿cierto? Listo, entonces esto sería X3', X1', esto es X2'. Listo, muy bien. Y este observador de acá se está moviendo a una velocidad v con respecto al primero. ¿Cómo hago yo para transformar las coordenadas? ¿Cierto? Nosotros vamos a ver varias formas en las que uno puede hacer esto, pero principalmente yo en este momento les voy a dar las ecuaciones de transformación. Yo puedo decir que la coordenada x1 es igual a x1' más la velocidad v a la que se está moviendo uno con respecto al otro dividido 1 menos v al cuadrado sobre c al cuadrado. X2' es igual a X2, bueno, X2 es igual a X2', X3 es igual a X3', y T es igual a T' más V por X1' sobre C al cuadrado, dividido la raíz, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Sucede esto. Resulta que si acá hubiera una fuente de luz y la luz se propagara de manera esférica, la distancia esférica que ha viajado la luz, entonces sería ¿quién? Sería C por T. Y si es una onda esférica, se cumpliría que x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado sería igual a c cuadrado t cuadrado, que sería el radio de esa esfera, que básicamente es la distancia que ha viajado la luz, ¿cierto? C por T. Por lo tanto, yo puedo decir que existe un intervalo delta S al cuadrado que va a ser cero, que es igual a x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado menos c cuadrado t cuadrado. Eso se llama the invariant interval. Si nosotros queremos que la física sea invariante ante la selección del sistema de coordenadas, requerimos lo siguiente. Nosotros requerimos que cuando hacemos la transformación de Lorentz, esto no cambia. Vamos a ver si eso pasa o no. X1 cuadrado más X2 cuadrado más X3 cuadrado menos C cuadrado T cuadrado. Eh, Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría, a ver, entonces yo elevo esta vaina al cuadrado, la de acá, y esto me quedaría así. Yo hago esto en moradito.
Esto me quedaría como x1' al cuadrado sobre 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado más b cuadrado t' al cuadrado sobre 1 menos b cuadrado dividido c cuadrado más. Entonces acá me queda 2x1', v por t, ¿cierto? Dividido dos veces la primera por la segunda, entonces me queda también 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado más x2' cuadrado más x3' cuadrado, ¿cierto? Y acá entonces me quedaría por aquí abajito, lo voy a colocar en azul, me quedaría menos c al cuadrado, t' al cuadrado sobre 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, me quedaría menos, a ver, 2c cuadrado x1', un segundo, menos 2c cuadrado x1' por v sobre c cuadrado dividido 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado menos c cuadrado v cuadrado x1' cuadrado sobre c cuadrado dividido 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Voy a mirar a ver quiénes son los que tienen. Bueno, acá este se va con este con este. Voy a factorizar acá, digo, x1' cuadrado, factor de 1 sobre 1 menos v cuadrado c cuadrado menos c cuadrado sobre 1 menos v cuadrado c cuadrado, ¿cierto? Me quedaría, a ver, para añadir una cosa. Esperen chicos que creo que metí la pata por acá en algún lado. Sí, claro. Aquí me falta t'. Y aquí, claro, yo sí decía, ¿dónde me... No sé, no buscaba un berraco t', no sabía dónde estaba. Este me faltó que este esté prima. O sea, que este de acá esté prima. Listo, por lo tanto, este de acá se va con este de acá. Bueno, muy bien. Ya me queda más x2' cuadrado más x3' cuadrado. ¿Cierto? Que acá factorizo menos c cuadrado, t' cuadrado, y esto me va a quedar como 1 sobre 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado menos cuadrado sobre c cuadrado dividido 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado. Ojo que acá me faltó algo. Espera, yo miro una cosa. A ver. x1' cuadrado. Esto sería 1 menos, un segundo, x1' cuadrado sale de acá
Ah, ya sé por qué. Es que esta de acá, esta c al cuadrado, da c a la 4 cuando lo elevo al cuadrado, porque vean que acá ya está c al cuadrado. Y cuando yo leo este término al cuadrado, me queda c a la 4. Si eso es c a la 4 y este es b al cuadrado, entonces este término de acá, de x1', realmente este término me debería de quedar como v al cuadrado sobre c al cuadrado, ¿cierto? O sea que esto me queda como x1' cuadrado que multiplica a 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado sobre 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado, ¿cierto? Eso significa que esta vaina da 1 más x2' cuadrado más x3' cuadrado menos c cuadrado t' cuadrado, ¿cierto? Y esta vaina acá me estaría dando 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado. Un segundo, está t' cuadrado. T'. Esto me da, un segundo, esto me daría acá. No, esto no me da así. Esto me da acá c cuadrado, v cuadrado, ¿cierto? Pero, no, sí, cuando yo saco el c cuadrado como factor común, ahora sí, si saco, entonces esto me haría 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado, si saco el c cuadrado, esto es 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado sobre 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado y esto da 1. O sea que esto es x1' cuadrado más x2' cuadrado más x3' cuadrado menos c cuadrado t' cuadrado y esto es igual al intervalo invariante visto en el otro sistema de referencia, ¿cierto? Entonces, este término de acá resulta ser invariante bajo la transformación de Lorentz. Ahora, para la próxima clase, entonces, esencialmente lo que yo quisiera ver es, yo tengo aquí una estructura del espacio-tiempo, ¿cierto? Yo quiero saber si con esa estructura del espacio-tiempo yo me puedo devolver para esta ecuación, por ejemplo, que tengo yo acá, esta ecuación para los campos, y yo puedo expresar esta ecuación de acá. Yo me quiero preguntar si yo puedo hacer esto. Yo podría expresar esto como la derivada de la densidad lagrangiana con respecto al campo menos la sumatoria desde mu igual a 1 hasta 4 de la derivada con respecto a x sub mu por la derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto a la derivada sub mu del campo igual a 0. Esto sí es una vaina más elegante, ¿sí o no? Entonces, esa vaina hay que queda ordinaria. Esto sí es lo que nosotros conocemos como Euler-Lagrange equation for fields. Esta es la ecuación de Euler-Lagrange para los campos. Ahí sí, pero tenemos que mirar o tenemos que convencernos que el espacio-tiempo, como yo lo tengo estructurado, entonces me permite, digamos, escribir esa ecuación así. Listo. Entonces, se me olvidó sacar la asistencia. Miremos un momentico la cámara, porfa.